necesita No eso. se oye. Ay, que no se está No escuchando. necesita eso. ¿Eh? ¿Se está escuchando ahora? Ahora sí me escuchan. Dile eso. No, Hola. ¿Me escuchan? confirmen, sí, porque Ahora sí. Ahora sí. Yo decía que si alguno de ustedes quieren compartir alguna experiencia de la alabanza o de silencio en el Zoom. Parece que no me escucharon cuando lo dije. Vuelvo y lo repito por si acaso alguien desea compartir. esos son gente que estaban Bueno, si no, pues vamos a dar paso a nuestro querido hermano Raúl, que tiene la reflexión de la palabra para todos nosotros. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias, chica. Miren, el texto de hoy es de Marcos 4, 35, 41. Y vamos a leerlo. Ese es el texto de hoy, pero el nombre del tema es el poder semántico de los símbolos en la relación Dios-hombre. Se oye muy sofisticado, pero yo lo desarmo ahora. El poder semántico de los símbolos en la relación Dios-hombre. Cualquier texto bíblico donde Cristo esté haciendo un milagro o un signo es útil para explicar este tema. Útil para explicar este tema. El texto de hoy trata de una serie de símbolos en un relato que vamos a ver, que Cristo hizo, y vamos entonces a aplatanarlo. Y va a leer lo que tengo en la hoja y no la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos despidieron a la gente y lo llevaron a la barca tal como estaba. También lo acompañaban otras barcas. Entonces se levantó un gran temporal y las olas se lanzaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre el cojín. Ellos los despertaron diciéndoles: Maestro, ¿es así como dejas que nos ahoguemos? Él despertó, se acercó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se calmó y vino una gran bonanza. Después le dijo: ¿por qué son ustedes tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Yo dije que el tema yo se voy a desarmar, y se voy a desarmar rápido. El poder semántico de los símbolos en la relación Dios-hombre. ¿Quién es la imagen de Dios? El hombre. Pues mi tía, como imagen de Dios, es un símbolo que contiene una semántica que me habla de Dios. Semántica significa un significado, ¿oyeron? Para quien que no está perdiendo. Mi tía, como imagen de Dios, significa algo de Dios, que cuando yo la veo al prójimo, a ella, a usted, al prójimo, eso me dice algo de Dios. De eso se trata el tema. Oye, para que vean que un tema se oye bonito, pero es así de simple. El poder semántico de los símbolos en la relación Dios-hombre. Tengo que leer esto porque lo escribí para que no se me quede nada. No es tan largo lo que voy a decir como introducción. El hombre es capaz de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de encontrarse con Dios y en tal sentido lo busca. Lo busca, y el primer encuentro pristino es primogénito, primitivo. El primer encuentro primitivo entre el hombre y Dios se da en el poder semántico del símbolo. La creación, sus escenarios, cada objeto
Y los sujetos, todos nosotros que somos los sujetos, son todos símbolos que tienen una semántica que le permite al hombre descubrir al Dios que busca. Iba a decir palabra de Dios, pero no, ¿verdad? Esto no es palabra de Dios. Esto es. Bien. Miren, yo dije que el primer encuentro primitivo, a veces escuchamos el término primitivo y creemos que eso es anticuado. No, primitivo es como originario, el primero, ¿oyeron? Con el primer símbolo que permite una comunicación, entender a Dios, es la creación. Porque ¿qué es la creación? La creación es la concretización de lo eterno. Lo que está allá arriba, el escenario de Dios, tú no lo conoces. Se concretiza, se hace concreto en la creación y todos sus escenarios y en el hombre que es imagen de Dios. Entonces, en este tema de hoy yo quiero invitar a ustedes a que hagamos dos ejercicios. Primero, así como decimos, volvamos al primer amor. No dejemos de desprendernos de ese encuentro primitivo con Dios, en primer lugar. Y lo otro es, nos vamos a aprender a defendernos de una teología que pretende presentarnos los milagros y los signos de Dios como narrativa inventada por el hombre, que no sucedieron, sino como una narrativa para explicar a Dios, no como que Cristo hizo los milagros per se. Esos dos puntos en el tema de hoy vamos, junto con la lectura, a desarmarlo y a protegerlo. Invitarlo a que nos mantengamos siempre en ese encuentro primitivo con Dios y ayudarnos a defendernos de esa teología que pretende presentarnos los signos y los milagros de Jesucristo como una narrativa inventada por los discípulos, pero que no pasaron. ¿Me siguen? Ok. Digo esto porque en el texto bíblico aparecen muchos símbolos. Entonces, ¿qué acontece? El pueblo hebreo, y no solamente el pueblo hebreo, todos esos pueblos de ese entonces, igual como nos pasa a nosotros, creían mucho en esa experiencia sensorial con el Señor. Si Cristo no le hace un milagro a esa gente, ellos no creen en Cristo. Y se lo sacan en cara una vez. Ustedes conocen el texto bíblico donde dice, Moisés nos regaló el maná del cielo como signo, como símbolo, y por eso creemos en él. Tú, le dicen a Jesús, ¿qué signo nos presenta para que creamos en ti? ¿Conocían el texto bíblico? ¿Lo habían escuchado una vez? Debí citarse, pero no tengo la cita, pero es así como dice. ¿Qué signo tú presentas, le dicen los fariseos a Cristo, para que creamos en ti? Porque en nuestro pasado creyeron en el signo del maná bajado del cielo que Moisés le presentó. Entonces, este pueblo, si Cristo no le hace un milagro, ellos no creen. Es decir, pongan atención, para Cristo demostrarle a ese pueblo que Dios, un ser espiritual, vence al diablo, otro ser espiritual, una lucha que usted no la ve, porque la lucha espiritual usted no la ve, pero para ese pueblo convencerse de que Cristo está venciendo al diablo, Cristo tiene que dominarle delante de sus ojos y que ellos lo vean al mar de Galilea. Porque para ellos, en ese poder semántico de los signos, el mar, y sobre todo el mar enfurecido, es signo de la maldad. Yo no veo al malo, porque es abstracto, pero el malo se me presenta en el mal físico. El lenguaje simbólico de ese pueblo. Por consiguiente, para Cristo convencerlo tajantemente de que Él tiene poder de vencer al diablo, tiene que demostrarle en sus ojos que Él está calmando el mar, porque el mar es signo del diablo. Por eso en Apocalipsis
el mar se nos presenta como un mar de cristal. Se ha leído el texto. El mar de cristal del Apocalipsis. ¿Qué es un mar de cristal? Un mar sereno. Si está sereno, Dios tiene sometido al diablo. ¿Ven el lenguaje simbólico de ese pueblo? Pero igual, cuando Génesis dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas? Que el Espíritu de Dios, suavecito, bailaba entre las olas. Suave, ¿verdad que sí? Recuerden el texto bíblico, creo que está en Isaías, donde en un viento fuerte, el profeta, o no me recuerdo quiénes son los personajes, el profeta que quería encontrar a Dios en el viento fuerte, y no lo encontraba. Y después entonces viene Dios en la brisa suave, y en ese símbolo de la brisa suave, Dios le demostró que Él estaba ahí. Se lo explico así, porque muchos de nosotros en cualquier momento pudiésemos, frente al Santísimo, cerrado, sin ventana abierta, de repente, los carismáticos somos expertos en esto que voy a decir. Tenemos experiencia de esto. De repente, en el Santísimo, estamos haciendo profunda oración, en adoración, y alguien de nosotros siente una brisita suave. Y con toda razón, quien experimenta eso, si vean acá, aquí estamos cerrados, el aire apunta para allá, pero igual la brisita suave que yo estoy sintiendo no es del aire. Entonces, de repente, ese signo, la semántica de ese signo, de manera primitiva, conecta al creyente con ese Dios. Pero hay otro que yo sé, porque me consta, que aquí Vianney, Alessandra, me parece, y muchas de ustedes han experimentado ese símbolo en el Santísimo, el olor a rosa. ¿Y qué dice ese olor a rosa? ¿Significa que si no hay olor a rosa no te presenta la Biblia? No. No significa eso. De hecho, siempre está. Ahora, en ese lenguaje primitivo, pristino, primogénito, del lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los símbolos, por más fe que tú puedes tener la fe encaramada ahí arriba, y aún tú con tu fe encaramada ahí arriba, bien purificada, una fe fuerte, aún así tú también necesitas de ese lenguaje de los símbolos para conectar con Dios. Por eso, gente de aquí con mucha experiencia en la fe, con mucha prueba, estamos en el Santísimo y viene ese aroma a la Virgen de rosa para decirnos, yo estoy aquí, para calmarnos, no tengan miedo, porque lo necesitamos. En la psicología religiosa, el hombre, el ser humano, necesita de la semántica de los símbolos. ¿Lo tengo que explicar mejor? Sí, vamos bien. Por si acaso yo trato de aplatanarlo más todavía. Entonces, le he puesto tu ejemplo de la rosa y de la brisita para que no cometan el error que quizá he cometido yo. Tipo un teólogo, ¿verdad? Encaramado ya en la fe y quizá se ha desprendido de ese lenguaje primitivo con el que Dios también habla, sino que nos afiancemos también en ese lenguaje y busquemos la forma de ir interpretando a Dios en el escenario de la creación, que es el entorno. Como usted coge su carro que se para por ahí y conduce por ahí y comienzan a aparecer signos, usted tiene que buscar la forma de interpretar a Dios en los signos, en el escenario, o quizá conversando en el trabajo con alguien, con un desconocido. De repente te dice ese desconocido cierta cosa y tú dices, se siente como que en un diálogo, como que fuese Dios mandándome a decir algo. ¿A usted le ha pasado eso? Como si fuese Dios mandándome a decir algo en esta conversación con este desconocido. Es a eso que me estoy refiriendo. Entonces, a ese pueblo, Jesucristo tuvo que demostrarle, como milagro y como signo auténtico, que Él calmó el viento fuerte donde Él no estaba. Y entonces, en ese viento suave, eso le dijo a los discípulos, en medio del miedo, de la prueba, recuerden que la barca es la iglesia. Y recuerden que en el texto aparecen otras barcas, otros símbolos. Si la barca es la iglesia
Y en esa iglesia nosotros conducimos la barca y llevamos a Cristo del otro lado. El texto dice, tienen que ver los detalles del texto, no dice que Cristo cogió el timón y arrancó por ahí con todos los discípulos. Dice el texto que los discípulos condujeron a Jesús dentro de la barca del otro lado de la orilla. ¿Qué está diciendo? Fueron a evangelizar. La misión de la iglesia. Llevaron la palabra al otro lado de la orilla. Llevaron a Jesucristo. Pero junto a esa barca había otra barca. Tú puedes con toda libertad entender, bueno, quizá esa otra barca sean los otros movimientos cristianos. ¿Por qué no? Sí, lo he dicho otra vez, o sea, el católico no puede descartar la posibilidad de que un protestante se salve. Señores, ellos pueden decir lo contrario, que se van a salvar ellos, nosotros vamos a condenar a ellos, pero el católico no. El católico contempla la posibilidad de que otros, y de hecho hay un texto bíblico que dice, tengo otras ovejas en otro rebaño. ¿Están leyendo el texto? Pues bien, entonces, ese texto simbólico, donde está la barca de la iglesia, donde está Jesucristo que lo conducimos, y junto a esa barca van otra barca, tú puedes, como símbolo, entender, porque hay otro tipo de creencias que nos acompañan en este camino, que también son zarandeados y probados. Y mientras vamos evangelizando de un sitio a otro, la iglesia es zarandeada por el mal, por el diablo. Y tenemos que tener la certeza de que a ese Cristo que llevamos como mensaje nos acompaña en medio de la prueba. Y Él se va a ocupar de calmar ese mar, o sea, al diablo que te zarandea, y de presentársete como un viento suave, para que tú entiendas que Él está presente contigo ahí, en tu diario vivir, en tu agonía, en tu miedo. Entonces, de esta manera, Jesucristo nos motiva para que nunca tengamos miedo. Entonces, en ese sentido, le quiero machacar esto de que hay ciertos teólogos que te quieren decir como que no, que Jesucristo no hizo milagros y que no fue que caminó por las aguas. Te lo dicen. Hay una teología moderna que pretende decirte esto. Y yo te quiero decir a ti que no. Que a ese pueblo, para Cristo convencerlo de que Él era quien era, de que era el Hijo de Dios y el Mesías, necesariamente tuvo que presentarle esos signos y que ellos lo contactaran con sus ojos y con su, ¿cómo llamamos nosotros? Y con los 5 sentidos del pueblo. Que ellos lo vean. Porque para ellos convencerse de que Jesús es alimento, tiene que presentársenos como alimento real en la Eucaristía. No puede ser, ¿qué significa? Entonces, en otro orden, Jesucristo encarnado es símbolo semántico del Dios invisible. Pero no es un símbolo como lo soy yo. Yo soy imagen de Dios, tú eres imagen de Dios, y en ti y en mí se refleja Dios. Cristo, como imagen de Dios, no refleja a Dios. Cristo es Dios, y es cosa muy distinta. ¿Me siguen? Y cómo Dios se encarna y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es la encarnación perpetua de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Así como Dios se encarnó, esa encarnación se prolonga en el tiempo y en el espacio, encarnándose en la iglesia. En tal sentido, aquí quiero que me entiendan, esa imagen de María Santísima tiene un contenido semántico que me dice algo de María. Pero esa imagen es distinta, como símbolo, es distinta al símbolo de la confesión, al símbolo del bautismo, al símbolo de la Eucaristía, al símbolo del matrimonio. Porque todo es imagen,
semántica. Pero la imagen de un santo, como imagen, como símbolo, es distinta al símbolo de la Eucaristía y al símbolo de los sacramentos. Yo estoy diciendo que la iglesia es la prolongación de la encarnación de Cristo. Y Cristo encarnado no es una imagen pura y simple de Dios, es Dios. Distinto a mí, que yo soy una imagen de Dios, pero yo no soy Dios. En tal sentido, como la iglesia es la encarnación de Cristo, y los sacramentos son símbolos, no son símbolos igual que la imagen de San Patricio ni la imagen de María. Porque el sacramento no es un mero signo, es la acción. Así como Dios se encarna, también Dios acciona. Y así como Dios se encarna en un cuerpo, la acción de Dios también se concretiza en un sacramento. En tal sentido, el sacramento de la reconciliación no es un mero signo, es la acción de Dios encarnada. ¿Me agarraron lo que quiero decir? La diferencia entre cualquier símbolo católico y los sacramentos como símbolo. No es echarle agua a un niño, a un adulto, no es un símbolo que me dice que... No, es Dios accionando como si estuviese encarnado realmente en el símbolo. Esa es la diferencia entre el sacramento, que es como símbolo, y cualquier símbolo religioso dentro de la fe católica. Que Dios lo bendiga a ustedes y a mí. ¿Hay preguntas? Sí, Raúl, yo tengo una pregunta, porque siempre me ha surgido, déjenme para que lo escuchen también, siempre he tenido esa inquietud que tú mencionas, ese pasaje que dice el Señor que tengo otras ovejas en otro rebaño. Entonces siempre me surge esa pregunta y esa inquietud, Dios mío, pero entonces esos hermanos estamos separados. Tú dijiste, bueno, no se puede dudar que se salven, pero espérate. ¿Por qué? Porque la iglesia nos llama a nosotros a vivir en los sacramentos, en los sacramentos como un medio de salvación. Y los hermanos separados no viven en el sacramento. Entonces, ahí como que me surge esa inquietud. Eso tiene respuesta. Entonces, tiene respuesta. Lo primero es que la iglesia tiene tres dimensiones. Es iglesia peregrina, iglesia purgante y triunfante. Ellos se llaman la purgante, entonces. Lógico. Cuando entren a la purgante, serán católicos. Por ahí. Cuando estén en el purgatorio van a ser católicos, tía. Entonces, lo otro es, miren, Dios no rompe sus promesas. ¿O quién de aquí cree que Dios rompe una promesa? Nada, ¿verdad? Entonces, la primera promesa que hace Dios, la hace a Noé. Y en Noé se la hace a todas las naciones. Ustedes han leído el texto, ¿verdad? De Génesis, el arca de Noé. Dios hace una alianza con Noé. Y como Dios no rompe su promesa, entonces esa promesa a Noé, Noé significa las naciones fuera de Israel. En el Antiguo Testamento. Que en el Evangelio de San Juan lo traen a colación después del mismo Jesucristo, que tenemos que esperar que se cumplan el pacto con las naciones para que al final venga Jesucristo. Algo así que dice, no me acuerdo bien el texto. Pero lo que te quiero decir con esto es, si Dios hizo un pacto con todas las naciones, mira, te voy a explicar, escúcheme que voy a abundar. Te voy a explicar un poquito con una parábola que me la inventé yo. Porque si yo soy hijo de Dios, si yo soy hijo de Jesucristo se inventaba su parábola para explicar una cosa, yo me puedo inventar a mí. Me puedo inventar la mía para explicar una enseñanza. Mira, entonces, ¿cómo se da la salvación? La salvación se da como la relación que se da con un papá con dos hijos. Un papá tiene dos hijos, pero al mismo tiempo que tiene dos hijos, tiene un sueño de crear una gran empresa y desarrollar la empresa. Pero de dos hijos, al mayor le gusta la música y se dedica a su música. Él lo inscribe en música en el conservatorio y se dedica a su música. Pero el menor tiene actitud de administrador. Entonces a ese, él le da talento. Talento es que lo manda a la universidad a estudiar administración. Con el fin de que ese que tiene talento para ser administrador le ayude a cumplir el sueño de la empresa. Pero al final, ¿a quiénes le va a dar como herencia la empresa?
A los 2 hijos pequeños. Ah, sí, sí. A los 2 hijos no heredan la empresa. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Dios elige a un pueblo para que ese pueblo, que se convierte en un pueblo profético llamado el pueblo hebreo, Israel, los judíos, luego ese pueblo hebreo, Israel, los judíos, se complementa con el pueblo cristiano. Entonces Dios elige a ese pueblo, que es el segundo hijo, para que ese pueblo le ayude a llevar a cabo la empresa de la salvación, la cual será repartida entre ese pueblo y los demás pueblos. ¿Entendiste la parábola? Yo quiero, sí, yo quiero expresarle, bueno, hace un tiempo, desde que hiciste la pregunta, me acordé de un acompañamiento espiritual que le hice a una señora. Ella tenía 4 hijos y uno de ellos se fue para la iglesia evangélica. Bueno, la señora llegó llorando muchísimo, ya ustedes saben. Entonces el Señor puso eso en mi corazón, de que le hablara de que su hijo, porque se fuera a una iglesia evangélica, no se iba a perder. Porque a él entonces le expliqué que son esas 3 dimensiones que tenemos, esas 3 iglesias, la peregrina, que es la que estamos acá, la purgante y la triunfante. Entonces, cuando nada le dije eso, que no se preocupe, que en la purgante él se va a salvar. Y a esa señora, de verdad, las lágrimas, ya después me llamaba, oye, yo no lloro, ya se me enjugaron las lágrimas con esas palabras. Así es que es algo muy importante saber eso, que no importa de qué Dios que me hagan hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quiero opinar. Ok. Adelante. Raúl, es bueno destacar que aunque la temática es primitiva, hoy en día nosotros no tenemos Yo no escucho. para creerle a Dios, para confiar. Entonces, tú sabes que, porque de hecho yo creo que vi una película sobre eso y lo agregué a lo que tú estabas explicando, y ciertamente ellos son muy fuertes, marcados, que de acuerdo a esos hechos ellos entendían si esas cosas Dios estaba bien o estaba mal con su pueblo. Sí. Realmente yo creo que uno debe discernir, pero ante todo también no esperar que el Señor va a mandar señales, porque a veces hay señales que las tenemos nosotros mismos en nuestro corazón. Sí. ¿Ustedes entendieron? Sí. ¿Entendieron? Empiezo. ¿La entendieron a ella? No. Ok, yo explico. Mira, ella dice algo muy cierto, que bueno, en el camino de la fe llega un punto en que el que cree no tiene que estar necesitando de signos ni de milagros para creer. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero hermana, mira, te voy a decir algo. Eso es cierto, una fe madura. Pero a veces a uno llega una prueba de tal tamaño que uno necesita. Por eso estoy diciendo la importancia de la semántica de los signos, que es lo primitivo. Ya tú lo superaste, lo primitivo. Pero llega un punto que tú caes en una crisis de fe, aún con tu fe madura, de vacío existencial, que tú no ves a Dios por ningún lado. Y tú, bueno, la noche oscura de la Santa. ¿Qué? Ausencia de todo signo. La noche oscura de Santa Teresita es la ausencia de todo signo que te hable de Dios. Dios no está por parte. ¿Y qué anhelaba ahí en ese instante? Que Dios diese señales de vida. Ve, una tipa con una fe allá arriba, una santa con una fe allá arriba, entra en una crisis que debió necesitar ese encuentro primitivo con Dios, esa brisita que te certece, que te dé la certeza, tú estás aquí, carajo. Ve, entonces es cierto lo que tú dices, llega un punto en que uno no necesita para creer, pero también uno entra en una crisis profunda que necesita de esa simbología para renovar la fe. ¿Alguien más? Yo creo que todos tenemos ese momento. Ese momento, de lógico, decir. lógico, Sí, yo señores. creo que sí. Ok, perdón. Cuando Lolo estaba hablando ahorita, explicando la parte de la palabra que hablaba de la vaca, yo también lo veo de otra manera. Me explico.
muchas veces nosotros vamos en la barca Ajá. y vamos con Jesús Ujú. en la barca. Sin embargo, como Él va a ir, nosotros lo que queremos es cruzar al otro lado con nuestro propio esfuerzo. Sí, también. Es válido porque realmente yo, como hijo, como con el ejemplo de ahorita, yo quiero tratar de ser ese hijo que mi padre quiere criar, que mi padre quiere ver que yo me convierta, siguiendo los caminos de él, porque como tú dices, iban a evangelizar. Entonces hay muchas veces que uno como hijo dice, déjame no molestar a papi con eso. Porque te cree con... Entonces, como yo entiendo que yo tengo una fe madura, que yo puedo seguir a pesar de, al momento de que yo me veo adentro de la tormenta, entonces ahí viene esa parte instintiva. Cuando tú hablas de lo cognitivo, también yo recordé, hace mucho tiempo, en un diplomado yo tomé, nos hablaron, una materia llamada neuromarketing, de una parte del cerebro que se llama paleoencéfalo, que es donde están o donde se registra toda la parte instintiva del ser humano. Sí. O sea, de ahí que salen los miedos, las incertidumbres, la duda y todo lo que tiene que ver con el instinto. Entonces, Dios sabe eso. Y Dios sabe que para calmar nuestros miedos, como tú dijiste, necesitamos señales. Porque a la hora que nuestra fe tambalee, no importa lo maduro que sea, Él necesita dar una señal de que Él está ahí. O yo necesito dar que Él me dé una señal de que Él está ahí. Y ahí es que viene entonces demostrar que mi tempestad y que en mi tempestad Él va a venir a calmar con cualquier milagro que Él entienda que yo necesito. Es un buen ejemplo de él. Ustedes no lo entendieron, porque yo sí lo entendí. No, No, no. Es que a veces nosotros, déjame ver, le voy a decir lo último aquí ya, porque me... Claro que se necesita señal. A veces nosotros, Necesitas un espíritu, a veces tú y yo, que te hable, que te en esta barca llamada iglesia, mantenemos dormido a Jesucristo. ¿Cómo es? A veces tú y yo, en esta barca llamada iglesia, mantenemos dormido a Jesucristo. O sea, ¿qué es mantenerlo dormido? Orillarlo, tenerlo ahí. Y cuando eso acontece, cuando el hombre se crea, decimos en dominicana, la gran vaina, y suelta a Dios en banda, y lo duerme ahí, y lo duerme en la barca ahí, acontece la prueba. La razón de ser de la prueba es, o sea, la prueba acontece cuando no tenemos claro la voluntad de Dios, ni quién soy yo, ni quién es Dios. Entonces, como tú no tienes claro quién es Jesucristo, ni quién eres tú eres el débil, Jesucristo es el fuerte. Cuando tú no tienes eso claro, y tú me lo duermes en la barca, va a venir la prueba, para que tú tengas que reaccionar y despertar al Cristo que tiene dormido, y para que venga a resolver. Que Dios lo bendiga, ya no digo más nada. Amén. De algo debemos estar seguros que vamos a tener. Porque una persona puede tener mucha fe y él una prueba. También, No siempre, no siempre, sí, no siempre, tranquilo. No haga Raúl, sea en nombre de él. Debemos estar siempre seguros que Oye, vamos a tener. estamos de acuerdo, solamente- estamos de acuerdo, es así. Sí, porque una persona puede tener una fe muy grande y le viene una prueba. Y le vienen a ver la prueba. Pero esa persona está completamente convencida de que el Señor es todo. De hecho, Y sigue adelante con su vida, agarrándose del Señor, pero en medio de la prueba. de hecho, Eso ocurre en dos actividades. de hecho, un ejemplo de eso es María Santísima, que tuvo la prueba de ver a su hijo desangrar en una cruz. También. Sí. Hijo, todo El eso. Señor también nos dice en su palabra, dichosos aquellos que sin ver creen. Es decir, que vamos a pedir al Señor también